Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 8 de enero de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos qué pasó entonces el día martes, donde acciones internacionales repuntaron luego de menor déficit de balanza comercial de Estados Unidos y comentarios Fed sobre prudencia al retirar el estímulo. Básicamente lo que estuvo impulsando en cierto modo fueron los comentarios Fed, porque volvemos al tema de la mitigación de política monetaria hoy con la publicación de las minutas de la Fed en horas de la tarde y pues datos económicos de Estados Unidos que continúan siendo bastante sólidos. Entonces el mercado empieza de nuevo a encontrarse en zonas de resistencias con compradores impulsados por la mejora económica y vendedores con temores sobre la mitigación de política monetaria Fed. Ese fue entonces el panorama del día de ayer para las acciones internacionales, mientras que las locales continúan bajo presión en línea con commodities y mercados emergentes. Entonces continúa bajo presión entonces los mercados emergentes por desaceleración en China, la fortaleza del dólar en algunos mercados y simplemente un panorama de valoraciones altas para algunos activos. Datos del día de ayer, la balanza comercial de Estados Unidos para el mes de noviembre recorta déficit de 40.600 millones de dólares a 34.300. Un recorte del déficit, pues simplemente lo que genera es una posibilidad de un PIB más alto de lo que el mercado está esperando para lo que es el último trimestre del año. Y probabilidad de tasa Fed, ya nos acercamos al 29 de enero, quedan 20 días. Hoy tendremos las minutas de la Reserva Federal, donde el mercado estará buscando qué señales hay sobre la velocidad del tapering. Ya sabemos que el tapering empezó la mitigación, el punto es qué tan rápida va a ser, y ahí es donde estará la clave de lo que sea hoy las minutas de la Reserva Federal. Y el VIX nivel de riesgos continúa 15 a 12, continúa entonces en zona de tranquilidad. El mercado puede presentar algunas correcciones, pero continúa dentro de un mercado poco volátil que coincide con un mercado que continúa en tendencia alcista. Solo cambios fuertes en el lenguaje de la Reserva Federal podrían generar una mayor volatilidad y una caída hacia o una corrección mucho más fuerte. Mercados asiáticos estuvieron ausentes de fundamentales, continuaron con comportamiento mixto. Japón estuvo impulsado por la devaluación del yen, las demás estuvieron presentando ausencia de fundamentales y también ausencia de dirección. Europa con bastantes datos económicos. Europa inicia con leves caídas a espera de minutas de la Reserva Federal. El mercado está en cautela, con resistencia, en zona de resistencia, le está quedando difícil pasar, sobre todo los que se encuentran en máximos de años. La tasa de desempleo en Italia para el mes de noviembre sube de 12.5 a 12.7 por encima del 12.6 esperado. En la zona euro se mantiene en 12.1, así que todavía no hay una mejora sustancial en empleo para la zona euro, aunque los demás indicadores sí han mostrado una mejoría. Las ventas al por menor de la zona euro para noviembre crecen 1.4 por encima del 0.2 esperado y las órdenes de fábrica en Alemania lo hicieron también por encima de lo esperado con un crecimiento del 2.1 por encima del 1.2 esperado. Así que el empleo sigue sin mejorar, pero el empleo por lo general llega tarde a la recuperación económica, es un indicador que tiene un lag, un retraso, mientras que los demás vienen un poco más adelantados. El más importante de todos sigue siendo la confianza, que también ha mejorado en Europa. Hoy, importante, 9 de la mañana, teleconferencia de perspectivas 2014 de PREC. Recordemos que lanzó un informe de perspectivas que el mercado pues no, digamos que no presentó mayores reacciones, simplemente porque es bastante optimista y el mercado quiere ver o tener más certeza sobre cómo reemplazar los pozos que tiene con contrato en Ecopetrol, y pues eso posiblemente lo sepamos en el día de hoy, 9 de la mañana, teleconferencia de Pacific Rubiales. Estaremos muy atentos a la información. Y tenemos entonces ADP de empleo de Estados Unidos para diciembre, que reporta una creación de 238.000 empleos por encima de los 205.000 esperados y 215.000 previos. Así que continúa mejorando el empleo en los Estados Unidos, y pues esto tiene dos caras: uno, optimismo económico, y dos, mitigación de política monetaria de la Reserva Federal. Vamos a ver cuál de los dos es el que gana en el día de hoy en el mercado, porque el mercado estará peleando entre la mitigación de política monetaria y los buenos datos económicos de Estados Unidos. Y a las 10:30 tendremos variación semanal de inventarios de crudo, importante para aquellos que hacen seguimiento al precio del petróleo. Vamos a ver si le da algo de soporte. Ese dato económico lo mantiene todavía con la presión bajista que se caracteriza en las últimas jornadas. Y el más importante dato del día, a las 2 de la tarde, minutas de la Reserva Federal. El mercado estará buscando señales sobre qué tan rápido será la mitigación de la política monetaria de la Reserva Federal. Acá me preguntan cómo pueden entrar a la
teleconferencia de Pacific Rubiales. Y para inversionistas y analistas pueden tener acceso a través de la página web pacificrubiales.com. A través de la página web, vamos a buscar webcast. A ver si nos dan algo de señales más claras de dónde está. Y aquí están los números de acceso. Pero pues esto es internacional local. Colombia gratuito 01800, acá está, vamos a ponerlo más grande, 01800 518 0661 y aquí está el webcast. Estas son las formas de ingresar a la teleconferencia de Pacific Rubiales. Esa información está disponible en la Superintendencia Financiera de Colombia en información relevante. Listo, entonces ya tenemos el link y el número telefónico para que puedan ingresar. Y a las 2 de la tarde, minutos de la Reserva Federal. Mañana tendremos peticiones iniciales de subsidio de desempleo y el viernes situación de empleo en Estados Unidos. El dato más importante será entonces el día viernes con la situación de empleo de los Estados Unidos. En términos generales, entonces, tenemos mercado internacional recibiendo buenas noticias, lo que hace que su cercanía de resistencia siga generando presión vendedora a espera de las minutas de la Reserva Federal. El panorama es simplemente esa indecisión entre buenos datos económicos y valorizaciones muy altas, lo que haría entonces que podamos tener un comportamiento algo indeciso en el día de hoy. ¿No? Lo hace un poco complicado ese choque entre compradores y vendedores. Recordemos que la tendencia sigue siendo alcista afuera, así que no se descarta que los compradores sigan peleando por continuar con las ganancias. Y el mercado local sigue bajo presión bajista por fortaleza del dólar y expectativa por política monetaria de la Reserva Federal. No obstante, vale la pena estar atentos a las resistencias de corto plazo, porque si se rompen esas resistencias de corto plazo, pues anularíamos la presión bajista. Vamos a identificar esos niveles entonces en el comité en el día de hoy. Pasemos entonces a las gráficas. Tenemos entonces índice de Dow Jones continúa con tendencia alcista mientras esté sobre 16.200, 16.400, que sigue siendo la zona de soporte. Ya venía con algo de resistencia, pero en el día de ayer intenta de nuevo impulsarse contra las zonas de máximos. Un movimiento ya un poco más inclinado, un poco más eufórico. La idea era una corrección, pero pues ya se frena en el día de ayer. Hoy posiblemente sigamos en esa zona. Vamos a estar muy atentos a ver si logra romper los máximos de jornadas anteriores y avanzar a 16.817. De lo contrario, si no logra superar esos máximos y rompe los mínimos de la jornada, iríamos a 16.200 en zona de corrección. Recuerden que estamos en una zona de indecisión, donde el mercado pelea entre buenos datos económicos y la posibilidad de mitigar política monetaria de la Reserva Federal. El comportamiento lateral y presión bajista sigue estando en el IPSA, sigue estando por debajo de los promedios móviles, aunque estamos 3.600 contra 3.800. Seguimos entonces bajo esa indecisión con bajo volumen a espera de un panorama un poco más claro para emergentes, que siguen inundados de algo de pesimismo desde los mercados internacionales. Continúa entonces la indecisión en el IPSA. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima no ha pasado a los 16, tendrá que pasarlos para avanzar a 16.300, de lo contrario también presenta indecisión, pero con leve sesgo alcista mientras esté por encima de los 15.600. El dólar continúa con comportamiento lateral, no ha podido definir tampoco una tendencia, sigue estando entonces con comportamiento lateral en esta zona de 610, de 910, 950 y posiblemente por ahí continúa hasta que tengamos datos de minutas y empleo de los Estados Unidos. Por ahora sigue siendo ese panorama de indecisión el más probable. Y el petróleo, la fortaleza del dólar en algunos mercados y la expectativa por mitigación de política monetaria más una mayor producción de Estados Unidos, de Canadá, continúa entonces generándole presión bajista. 96, recuerden la resistencia, mientras esté por debajo del 96 seguimos bajo presión bajista hacia los 92. 92 siguen siendo un soporte importante, si lo romperíamos 90, 89. Por ahora la presión es bajista, con llegada a soporte, lo que dificulta los descensos, pero no ha permitido entonces un despegue o un rebote un poco más fuerte. Y el euro perdiendo terreno después de la publicación de datos de empleo de Estados Unidos, pero se defiende, estamos en 35.86, no ha sido una revaluación fuerte del dólar, pero por ahora simplemente continúa aquí, posiblemente con algo de indecisión si el mercado continúa impulsado por algunas compras, por mejora de datos económicos en euro o las minutas de la Reserva Federal. Por ahora el sesgo es bajista para el euro como escenario más probable, si bien hay indecisión de corto plazo, mientras esté por debajo del 36.70, la presión puede llevarlo hacia niveles de 35.34 como soportes, así que 36.70 es el nivel importante de la presión bajista.
Colcap, llegamos entonces al índice Colcap, fuerte descenso en el día de ayer, ruptura entonces del 590 a 580 y eso genera entonces que la presión se mantenga a la baja. Así que mientras esté por debajo de los 590, 1590, puede llegar hacia los 1550 y estaremos evaluando qué pasa con este soporte que es bastante fuerte, 1550, así que mientras estemos por debajo de los 1590, aún se puede volver a los 1550. Si hay ruptura de los 1590, podríamos volver a 630 y seguiríamos igual dentro de tendencia bajista. Así que por ahora atentos al 590, que será el nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión puede continuar siendo bajista para el índice Colcap. Banco de Bogotá marca precio en el día de ayer, 72 resistencias, 69 soporte. Vamos a dejar esos dos niveles con posible indecisión. Ya digamos que la valorización también empieza a encontrar una resistencia fuerte en máximos históricos. El tema de la dilución por emisión no se hace evidente en el precio y simplemente continuamos ahí. Vamos a bajarle el comportamiento a lateral de 72-69 como escenario probable para Bogotá. Bolsa de Valores de Colombia sigue sin pasar los 23, que es el nivel de resistencia que se ha definido para cambiar de tendencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, simplemente es un descanso para volver hacia 21 y 20 como niveles de soporte. Seguimos en zona de resistencia con algo ya de volumen recuperándose. Todo dependerá del 23 para poder cambiar de dirección de sesgo en BBC. Celsia, 5.800, 5.500 sigue siendo los dos niveles importantes, se acerca a la zona de soporte, romper 5.500 seguiría siendo 5.200 el siguiente nivel de soporte. Seguimos bajo presión bajista por el MACD y por promedio de modicidad algo lateral, así que atentos al 5.500, 5.800. Por ahora continúa el sesgo lateral, pero si hay ruptura de 5.500, posible comportamiento hacia 5.200 como escenario probable. Cementos Argos, fuerte descenso en el día de ayer. Recuerden que el ascenso fue con bajo volumen y va a ser de uno de los de mayor caída en dividendo que tenga la bolsa de valores para este año. También es uno de los RPGs más altos en el mercado. Así que corrige de forma fuerte y mientras esté por debajo de los 9.500, existe posibilidad de descender a 9.800. 9.500 va a ser entonces entre 9.500 y 9.600 la resistencia de corto plazo. Mientras esté por debajo de esos niveles, la presión sigue siendo bajista después de ya ajustar a lo que sería un precio un poco más claro después de ascensos de bajo volumen durante el cierre del año. Así que 9.500, 9.600 es la zona de resistencia que genera presión bajista hacia 9.800 como niveles de soporte importante. En caso de recuperar, ese 10.000 seguirá siendo una resistencia bastante fuerte para Cementos Argos. Cemex Latam Holding con múltiplos completamente diferentes a los de Cementos Argos. Vamos a modificar entonces lo que es el 14.900 como soporte. Mientras se mantenga sobre 14.900 hay espacio para volver a 15.500, 15.800 como niveles de resistencia. Ahí podríamos encontrar algo de presión vendedora importante dentro de tendencia alcista como para resistencia. Y solo rompiendo 14.900 anularía la presión alcista para poder volver de nuevo a 14.200 que sigue siendo un soporte importante para este activo. 14.900, 14.200 como niveles de soporte y resistencia. Canacol ya continúa con su proceso de corrección. Recuerden que ya asimiló el aumento en producción. Ahora viene el recorte en la caída del precio del petróleo, el recorte por caída en precio del petróleo. Dejamos como resistencia el 13.300 y niveles de soporte 12.300, 11.800 y 11.200. Igual es corrección dentro de tendencia alcista por ahora. Simplemente llevaba la tercera onda. También podríamos tener la corrección en la trampa de todos y el siguiente caída. Vamos a estar evaluando cuándo se anula la presión bajista, pero por ahora 13.300 resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel puede buscar 12.300, 11.800 como niveles de soporte. No se descarta que continúe la presión bajista como escenario probable. Con Concreto logra impulsarse marcando levemente en el día de ayer precio 1400, nos va a correr el nivel y 1300. No tenemos técnicos muy claros por la ausencia de volumen en la cotización de este activo. Corficol descendiendo en el día de ayer 40 contra 38, siguen siendo los dos niveles importantes con 50% de probabilidad de ascenso-descenso, aunque está mostrando un sesgo un poco más bajista en las últimas velas. Pero pues seguiremos atentos a esos dos niveles de 38-40. Por ahora el sesgo es bajista de corto plazo, soporte 38 para la jornada de hoy. Ecopetrol sigue bajo presión, ya llegando al 3.600, 3.550, que es las zonas de soporte que se definieron como zonas de soporte fuerte. No obstante viene como con fuerza, eso
Recuerden que si bien son fuertes, ayer hablábamos que mientras esté en tendencia bajista, la caída puede continuar. Así que vamos a hacer unos ajustes a los niveles. La presión sigue siendo bajista. Tendrá que romper, no, dejémoslo acá mejor, el 3700, 305 para anular la presión bajista y continuar con un rebote hacia los 4000. 3700 es el nuevo nivel de resistencia de corto plazo. Mientras esté por debajo de ese nivel, los descensos pueden continuar. Nos toca alejar un poco más la gráfica hacia el psicológico 3500. Es un nivel psicológico. Estamos igual en zonas de soporte importantes en estos momentos. Y siguiente nivel serían los 3300, 3280. 3280, 3300 son los niveles de soporte de Ecopetrol, que continúa con tendencia bajista, acercándose a niveles muy importantes de soporte. Vamos a estar atentos a ese 3700, que es el nivel de resistencia. Empresa Energía de Bogotá logra recuperar. Recuerden que con poco volumen podrían volverlo a ingresar y digamos que ahí está. 1600, 1500 vuelve a ser los dos niveles importantes. Si hay ruptura de nuevo iríamos a 1400, pero por ahora posiblemente siga oscilando entre ese comportamiento lateral de una empresa que tiene mejor comportamiento en resultados que otras compañías de la bolsa. Construcciones, el Cóndor sigue 1350 contra 1250 sin cambios. Encam, bueno, me está demorándose un poco la carga. Ya viene Encam. En Enca tenemos soporte 8, resistencia siguen siendo los 9, continúan siendo esos dos niveles los importantes. El sesgo sigue siendo levemente alcista. Si hay ruptura del 8, volveríamos a niveles del 7. Recuerden que se mueve con muy bajo volumen y puede tener variaciones fuertes. ETB continúa 4.45 contra 4.20 con comportamiento lateral sin ningún cambio por ahora. Ya los volúmenes vuelven a bajar, a esperar mayor información, bien sean resultados empresariales, que posiblemente el mercado tenga que enfocarse mucho más en resultados empresariales más que temas políticos para próximas sesiones. Éxito continúa entonces con presión bajista. Vamos a dejar el 31 como resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel todavía puedo buscar niveles de 28, 29 en el corto plazo, 28 y 26 en plazos más largos. Pero solo rompiendo el 31, porque igual puede intentarlo, podríamos anular un poco la presión bajista, pero mentiras. 31, 32 siguen siendo niveles de resistencia y tenemos el promedio móvil de 200. En todos los plazos por promedios móviles continúa el sesgo bajista para Éxito, que empieza a tomar más fuerza. Ayer estábamos un poco más laterales con 60% de caída, es un poco más probable el descenso. Así que por ahora atentos al 31, 32, que siguen siendo los niveles de resistencia de la presión bajista. Grupo Argos, con la tendencia bajista continúa. Argos tendría que ponerse al día un poco más con su holding hacia los 18, que es el soporte. 18 sigue siendo el soporte, 20 la resistencia. Vamos a ver qué pasa en este 18. Si llega a romperlo por alguna razón iríamos a los 17. Solo rompiendo los 20.000 podríamos digamos que anular un poco la presión bajista. Grupo Aval sigue estando con soporte del 1250, 1300 como la zona de emisión, pero por ahora digamos que esperemos algo de resultados. Si llega a romper por alguna razón el 1250, 1230 el siguiente soporte, 1300, 1310 sigue siendo zona de resistencia donde podría llegar a ubicarse si el resultado de emisión es favorable. Grupo Sura, 35 sigue siendo la resistencia, 33 el soporte, sigue estando en esa zona con más sesgo bajista que alcista por los promedios móviles y por el MACD, pero continuamos entonces con soporte 33, 35. ISA, tenemos entonces 9.200 contra 8.500, ya fuerte descenso en el día de ayer. Recuerden que si rompe 8.500 volveríamos posiblemente a 8.000, 8.100 y empezaría de nuevo el sesgo bajista. Solo rompiendo 9.000 y 9.200, tras los movimientos en el día de ayer, podría anular la presión bajista hacia 9.500. Por ahora esa zona de resistencia, atentos a ver qué pasa con el 8.500. Una cuña intermedia, ya que me preguntan sobre las capacitaciones. Esta noche tenemos capacitación sobre análisis técnico básico. El próximo, o de este miércoles en 15, tendremos avanzado técnicos. Y empezaremos con el próximo mes para futuros de acciones. Por ahora entonces tenemos Isagen también corrigiendo hacia las zonas de soporte de 3.200, 3.140 y 3.100. Hay entonces zonas de soporte en este activo en esos niveles. Vamos a ver qué pasa en esas zonas. Por ahora el 3.300 sigue siendo una zona de resistencia.
Mineros, el oro en el mundo sigue sin ganar terreno, 1222, pese a la recuperación de las últimas jornadas vuelve a tener algo de presión bajista. Tenemos resistencia en 3800, 3400 la zona de soporte, posiblemente oscilen esos niveles. Si rompe 3400 volveríamos a 3000. Nutresa continúa con su indecisión de los 27 y 26 sin cambios por ahora. Cualquier ruptura de esos dos niveles nos daría entonces algo de dirección. Por acá me dicen que, perdón, no escuché ISA. Recuerden ISA, el 8500 como el nivel de soporte importante. Si se rompe podría volver a iniciar la presión bajista preferencial. Aval, 1300 contra 1250 serán los dos niveles, 1230 si aparece un nuevo nivel de soporte. Preferencial Avianca Holding, ya empiezan a aparecer levemente vendedores en las zonas de los 900. Eso es importante porque ya 904.000 puede ser una zona de resistencia. El sesgo sigue siendo alcista y el soporte de corto plazo ahora son los 3.780. Mientras esté sobre 3.780, él puede continuar hacia los niveles de 3.900, 4.000. Si rompe los 3.780, volveríamos posiblemente a 3.600, pero ya se cruzan los promedios confirmando un cambio de tendencia alcista. Importante entonces 3.780 como el soporte de preferencial Avianca Holding en este momento. Preferencial Bancolombia 25 contra 23.200. Seguirán los nuevos niveles para Bancolombia. Puede ser que continúe intentando avanzar hacia los 25. Aún existe esa probabilidad mientras se encuentre sobre los 23.200. Carvajal Empaques ya llega a soportes de 3.200, 3.000. Ya posiblemente limite un poco los descensos. No se descarta 3.500 como nivel de resistencia. La tendencia en todos los plazos continúa siendo bajista, simplemente un poco de descanso para un lateral, una estabilidad o un pequeño rebote como los escenarios más probables. Preferencial Semargos deja el 9.500 como resistencia, abre la probabilidad mientras esté por debajo de esos niveles de volver a 9.000 y 8.500. Preferencial Da Vivienda desciende en el día de ayer, recuerden que sigue lateral entre 24.500 y 23 y seguimos ahí con un 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Preferencial Grupo Argos hacia los 18 como soporte y 20 como resistencia, continúan siendo los dos escenarios probables, 18 el más probable de todos. Preferencial Grupo Sura, fuerte descenso en el día de ayer, recuerden no hay coherencia entre las ordinarias y preferenciales en muchos activos, deja el 35 como resistencia, 34 como soporte, de romper el 34 que es el soporte que se tenía en el día de ayer, iríamos a los 33.100 como escenario probable, la tendencia sigue siendo bajista. Y para terminar Pacific con teleconferencia en 3 minutos, ya terminaremos comité para que puedan dar paso a la teleconferencia. Tenemos 34, 600, 700 como resistencia, solo rompiéndolo podría avanzar a 36, 38, mientras esté por debajo de ese nivel, 33 como soporte y siguiente nivel 32. Atentos a ese 34, 700 en el día de hoy. Así que en términos generales los mercados internacionales siguen recibiendo buenas noticias económicas, también temores por la mitigación de la política monetaria de la Reserva Federal, que puede generar un poco de indecisión en el día de hoy. Y el mercado local sigue bajo presión bajista, atentos a soportes de corto plazo y resistencias de corto plazo para anular un poco la presión a la baja. Vamos a ver pocas preguntas para que puedan ustedes mirar y conectarse a lo que será Pacific Rubiales. Vamos a seleccionar unas cuantas preguntas y terminaremos. ¿Por qué cada precio mantiene comportamiento poco alcista si se supone que fundamentalmente avala un mayor precio? Recuerden que la valoración fundamental es completamente relativa, es subjetiva, dependerá de las predicciones de cada uno. El mercado, digamos que por ahora está un poco nervioso por el tema de la producción a futuro, por el tema de Ecopetrol, posiblemente sea la razón. Vamos a ver qué nos dicen hoy en la teleconferencia. ¿Cómo hago para acceder a los gráficos en Bloomberg, así como los presentan? No, este Bloomberg, digamos que es de la firma comisionista. Es pago por la firma, no es un acceso que se pueda encontrar fácilmente en internet. Me explica lo ocurrido con Cementos Argos. ¿El RPG alto es bueno o malo? El RPG alto es malo, digamos que estaría justificando que el mercado espera un crecimiento muy fuerte de las utilidades que no ha reportado hasta el momento Cementos Argos, y cuando tenemos un RPG de 70 veces la utilidad, o sea, pagamos 70 veces la utilidad, no es la cifra exacta, pero está por ese lado, significa que más o menos en 70 años se recuperaría la inversión, o sea que el mercado está esperando un crecimiento muy fuerte de las utilidades para la compañía. De no darse, debería ajustar a un RPG mucho más acorde al mercado, además que eso hace que la tasa de dividendo vaya a ser muy baja para el próximo año. Así que RPGs altos por lo general se consideran caros los activos. ¿Me podría repetir, eBay, cuál es la razón de su reacción alcista? Recuerden que todo está en las utilidades de las compañías y de los que han crecido utilidades durante el año sigue estando Empresa de Energía de Bogotá.
con un RPG mucho más bajo y con la posibilidad de un dividendo un poco más alto dentro de los, digamos que el promedio del mercado. Y por último, análisis de Bancolombia ordinaria, la preferencial ya subió, la otra bajó. Recuerden que últimamente no hay algo de coherencia entre las preferenciales y ordinarias, eso es por el nerviosismo del mercado y por mientras recupera un poco el volumen que ya está regresando, ya tendremos que tener para estas jornadas un volumen normal para el mercado local. Bueno, vamos a terminar el comité para que puedan dar paso y escuchar la teleconferencia de Pacific Rubiales para los interesados. Muy buen día entonces para todos.